Bienvenidos al track de medio ambiente. Durante esta mañana vamos a ver diferentes ponencias. La primera la realicemos Adrián y yo sobre el tema de la infraestructura verde. Ya lo habéis estado escuchando estos días. Tuvimos ayer una mesa redonda muy interesante. Luego en la plenaria también Bárbara Pons hizo una participación bastante buena. Aquí hablaremos un poco de qué es, qué retos plantea, cuáles son los contenidos que tenemos que tener en cuenta, las herramientas, ¿vale? Tenemos la experiencia que os contamos de Estados Unidos, con lo cual, bueno, vamos a mostraros un poco más en detalle hoy las aplicaciones que se han generado para abarcar esta estrategia, ¿vale? Luego, de 9:30 a 10:30 dará la ponencia Thomas Barr, de Harris, un poco la integración de SAR con el GIS, es la integración de las imágenes geoespaciales con toda la tecnología de información geográfica, ¿no? Y la monitorización del suelo. De 10:30 a 11 tendremos a Pedro Hoyo, responsable de la unidad de cartografía de Castilla-La Mancha, que hablará de las aplicaciones cartográficas en espacios naturales protegidos. También bastante interesante. Y luego, bueno, tendremos un descanso, ¿vale? De 11 a 11:30. Posteriormente tendremos otra ponencia de la Universidad Autónoma de Madrid del uso de la agricultura de precisión para identificar desórdenes nutricionales en viñedos. Posteriormente vendrán de Madrid Salud, hablando están preparando la respuesta al mosquito tigre y a la gestión de plagas. Lo dará la ponencia José María Cámara, ya ha estado otras veces aquí en las conferencias y bueno, es bastante interesante todas las investigaciones que hacen. Él es responsable técnico del Departamento de Vectores en la Comunidad de Madrid. Y por último, una experiencia que también hemos tenido, que es el servicio de Drone to End, aplicado en movimientos de tierras y minería. Es un trabajo que hemos hecho entre una empresa SRM, otra empresa ECP de explotaciones mineras, IERRI, digamos, y hemos generado una especie de solución, ¿no? de toma de datos con drones y luego gestionadas con Drone2Maps para la gestión de minería. Entonces, si queréis, damos comienzo con esta charla, la de infraestructura verde. Nos ponemos en antecedentes. Yo creo que ya lo habéis escuchado varias veces, una pequeña pincelada. Como se dijo ayer, en el 2013 la Comisión Europea trasladó un comunicado al Parlamento Europeo diciendo la necesidad de generar una infraestructura verde debido a las pérdidas de biodiversidad, ¿vale? En la que estábamos generando y de la calidad de los ecosistemas. Esto no quita que se desatiendan, digamos, otras directivas como Hábitat, como la Directiva Marco del Agua, etcétera, ¿vale? Pero aquí lo que intenta es, digamos, potencializar esos ecosistemas, ¿no? Y que sigan generándonos beneficios, como dijimos ayer. Beneficios ambientales, beneficios sociales, beneficios que permiten la mitigación del cambio climático o beneficios encaminados a la biodiversidad. La definición un poco de toda esta infraestructura verde os la voy a leer porque es compleja, pero bueno, si queréis luego la vamos analizando en la presentación, veremos qué sentido tiene, ¿no? La definición que dan es que sea una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar una serie de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, ¿vale? Tanto de asentamientos rurales como urbanos. Muy bien, qué bonito. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos, digamos, planificar el territorio de tal manera, bueno, digamos, es la manera inteligente de planificar el territorio, teniendo en cuenta o fomentando esos conectores de ecosistemas, esos conectores de espacios naturales y que nos permitan fomentar o garantizarnos toda la parte de servicios que os acabamos de comentar, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos dando, bueno, os he hecho un poco la introducción. Aquí la diapositiva, pues veis que es un poco conservación y desarrollo de nuestro territorio y a la vez cómo generamos esa planificación territorial, ¿no? en torno a ello. Si quieres, bueno, vale. El año pasado, como comentamos, hubo una iniciativa en Estados Unidos que era generar la plataforma de infraestructura verde, ¿vale? En la cual, si queréis, pues… comenta Adriana. Bueno, buenos días, yo soy Adriana Rangel, soy en el Departamento de Tecnología e Innovación, ¿vale? Soy Solution Engineer en la parte de Administración Pública. Soy con Diego y con otros compañeros trabajando. Básicamente, entre las muchas áreas que estamos,
en medio ambiente, una es infraestructura verde. Desde Estados Unidos hay esa iniciativa, ¿vale? Esa página la podéis buscar directamente, hay diferentes aplicaciones que podéis interactuar con ellas, ¿vale? Vamos a ver alguna de ellas durante la sesión. Básicamente lo que se pide es que el concepto de infraestructura espacial sea un concepto espacial, ¿no? Conservar nuestro territorio y hacer unos corredores para que haya esa interacción entre todos los ecosistemas. Para ello, Jack pues, ha destinado, ya van trabajando desde hace un par de años en el tema, ¿vale? España es pionero porque permite y ha trabajado con Valencia, ¿vale? Ha habido una iniciativa local a nivel regional y se ha llevado, digamos, el expertise que se tenía aquí, se ha puesto ese granito de arena para esta iniciativa en Estados Unidos. ¿Qué retos se trabajan con la infraestructura verde? Básicamente, pues hablamos de las escalas, ¿no? Existe infraestructura verde a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Esto es importante pues, porque nos da una idea de qué datos disponemos para trabajar con toda esta información, ¿no? Es el primer escollo que podemos tener. A nivel nacional, por ejemplo, en el caso de España tenemos SIOSE, ¿vale? Toda la parte de suelos, donde hacemos una clasificación, una ocupación de ese suelo. ERRI tiene muchas aplicaciones que te permiten hacer esa consulta de cómo está distribuido, cuál es el mayor porcentaje de cobertura de suelo que hay, de ocupación, ¿vale? Este es un ejemplo de una de ellas. Podéis, para diferentes proyectos, hacer uso de esta información, ¿vale? De forma muy sencilla. Hay también a escala regional, por ejemplo, el caso de incendios, que este año pues, desafortunadamente ha estado muy de moda, ¿no? Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, en Galicia, en Portugal, en León. Pues esa información, o sea, ERRI con las variables disponibles en la plataforma te da acceso a MODIS, ¿vale? Este satélite nos da información de cuál es pues, la temperatura a la que se pueden ver estas imágenes y podemos saber cómo es el comportamiento, dónde están los focos, incluso la pluma, ¿no? de los incendios. A nivel local, ya si trabajamos pues, a nivel de un ayuntamiento, de un sitio más pequeño, ¿vale? Podemos hacer detalles a nivel de torreones de vigilancia, análisis de visibilidad, ¿vale? Que se pueden combinar con toda esa información, con todo ese contenido que tenéis vuestro propio o que tenemos disponible en la plataforma. Vale, es un poco los ejemplos del problema que tenemos con las escalas a nivel nacional, regional o local, ¿vale? Cada uno trabajará en esta estrategia de una manera diferente, ¿vale? Y entonces el problema que tenemos, el primer problema, como decía Adriana, es un poco la generación de escalas, ¿no? Que cada administración trabaja, digamos, a una escala y es la manera un poco de convivir entre todos, ¿no? Con esa información. Efectivamente. Entonces, cuando hablábamos con el Ministerio, ¿vale? De cómo enfocar el tema de infraestructura verde, ¿vale? A fecha de hoy no es una directiva como puede ser el caso de ISPIRE, ¿vale? Pero en algún momento tendrá esa de directiva europeo. El gobierno español intenta pues, adelantarse a eso y trabajar en sacar esa normativa para todo el territorio. ¿Vale? Lo primero que surgía era qué datos vamos a necesitar, qué datos hay disponibles a fecha de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, en este Story Maps vemos, o vamos a ver cuando termine de cargar, datos que ya existen, ¿vale? De que si vamos a la página del Mapama tenemos datos a diferentes escalas
Bueno, por iros adelantando, a nivel de agua, de áreas vulnerables, ¿vale? De espacios protegidos, lugares de interés general, vegetación. A nivel de agua, pues al margen de la directiva marco y de la información que pues tienen todas las confederaciones, ¿vale? Tenemos las masas de agua superficial, masa de agua subterránea, todos los cauces fluviales de dominio público, a las diferentes escalas. Esta información, dependiendo la escala en la que trabajemos, pues vamos a tener una u otra, ¿vale? Este Story Map, luego si los que queréis, pues podéis acceder a ello, ¿vale? Que lo veréis más en detalle y podéis toquetear más. Incluso pues las apps a las que se dirigen para que tengáis acceso. Entonces, esto simplemente es un recopilatorio de toda la información, ¿vale?, que hay a nivel nacional, que en un primer momento puede ser un inicio para trabajar con el tema de infraestructura verde. Como veis, son equipos interdisciplinares, ¿vale? Hay información a nivel costera o peninsular. A nivel de espacios protegidos también tenemos mucha información. La red no me acompaña hoy, disculpad. La idea es trabajar con los diferentes organismos. El tema de los datos lo vimos ayer, es crucial, ¿no?, la cartografía. Entonces, del Ministerio había que ver, oye, ¿qué datos tiene el Ministerio y qué accesibilidad a esos datos tenemos? O sea, al final, la infraestructura verde va a hacer que nosotros dispongamos de esos datos para poder tratarlos y gestionarlos. O sea, un servicio al final de WMS que estamos acostumbrados, poco nos va a decir. O sea, si queremos interactuar con el territorio, necesitamos una cartografía y además jugar con ella. Entonces vamos a tener que trabajar a diferentes escalas. Con el Ministerio hemos hecho un listado de qué capas podrían ser interesantes, ya que también el Ministerio tiene unas competencias muy limitadas, porque al final esto está derogado a las comunidades autónomas y ellas van a ser las que van a tirar de una estrategia un poco más exigente, ¿no?, en cada uno de los territorios. Y en las comunidades autónomas también estamos trabajando con ellos a otras escalas, pero también identificando cuál es la cartografía actual que tienen y cuál es la cartografía que se necesitaría obtener. Y luego los sistemas de información, cómo la deben de poner a disponibilidad del usuario y del gestor. ¿Sabes? Porque es un problema que tenemos hoy en día y lo habréis vivido muchos de los que hacéis trabajo. De, oye, está muy bien la información, pero al final es un mapa, pero que no me está dando mucho contenido. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando en diferentes áreas, ¿vale? Bueno, me voy a ir a la resumen, ¿vale? A la última pestaña. Un poco por ver... ¿Cómo? No, que la red va lenta. No. Sí, la red no está muy fina hoy. Es instantáneo, ¿vale? En condiciones normales. Bueno, estamos hablando de... Es por un poco ver... O sea, quiero enseñar esta última resumen porque muestra muy bien las escalas, las claro, URLs, un poco el detalle hacia dónde está. Lo que quiere mostrar a Adriana también, hicimos una especie de análisis, consultoría un poco de esta información. Importante es saber la disposición que tenemos, como hemos dicho, otra es la escala, otra es de quién es responsabilidad generar esa información, digamos, los años en los que se ha generado, etc. Digamos, tener una serie de datos, metadatos de cada uno de esos mapas o de esas capas de información que nos permita tenerlas clasificadas, ¿no?, y actualizadas. Bueno, al final, si puedo, os la enseño, ¿vale? ¿Qué hemos hecho a nivel...? Perdón, es que te he saltado una. La siguiente. Es esta. De equipos disciplinarios. Ayer se habló... Es que se sale. Es que no carga. Vale. Ayer también salió un tema bastante candente, porque tenemos que hacer una ley, tenemos que tener herramientas, pero también tenemos que tener alguna herramienta que permita generar estos equipos interdisciplinares. Nosotros trabajamos con cada una de las consejerías, con confederaciones geográficas, con todo el mundo, ¿no? Pero al final están trabajando de manera independiente, ¿vale? Y no se hablan muchas veces entre confederaciones y consejerías y organismos. Y eso es lo que tiene que cambiar. Habrá que también generar figuras de coordinación. En ese caso tuvo éxito en Valencia porque, bueno, una experta, Arantxa Muñoz,
consiguió tener ese perfil que gestionaba al final a toda la parte de planificación, de urbanismo, de sostenibilidad, de paisaje, con lo cual cualquier proyecto que se quisiese acometer tenía que pasar por ese equipo coordinador, ¿vale? Y tener la aceptación. Esto es importante y eso es un paso también que habrá que dar, que no sé si la estrategia lo contemplará, entiendo que sí, en cada una de las comunidades autónomas de cuál será esa figura un poco que coordine esos equipos interdisciplinares que son totalmente vitales, ¿no? para que el proyecto salga. ¿Ya te ha salido? Sí. Sí, ya salió. Bueno, aquí son 3 slides, ¿vale? Del resumen de toda la información, o sea, de agua, áreas vulnerables, espacios protegidos, lugares de interés, vegetación. La capa que puede ser utilizada para infraestructura verde, la escala a la que está disponible, ¿vale? Si normalmente son servicios WMS, WFS, ¿vale? Son los servicios en la forma que Mapama los suministre. Dependiendo si son comunidades autónomas, pues también hay mucha más información. La fecha de actualización, ¿vale? La fuente, o sea, con esto hemos estado hablando con el banco de datos a nivel del ministerio para un poco tener unas bases. Esto es algo dinámico, ¿no? Es una experiencia que hay que tener un mínimo de qué son las capas que se consideran infraestructura verde, porque si no podríamos meter aquí todas las capas y no acabaríamos nunca. Entonces, lo bueno de tener estos equipos multidisciplinarios es tener esos diferentes perfiles. La idea es mirar la infraestructura verde como cómo quiero ver mi territorio hoy, pero también cómo lo quiero ver a 5 años, a 10 años, a 50, ¿vale? Que vamos a dejar a las siguientes generaciones. A nivel España hemos hecho un piloto, ¿vale? Esta es con la zona de Valencia. Antes de enseñaros esto, voy a enseñar un poco cómo se ha creado, ¿no? Desde ArcGIS Pro, que es nuestra herramienta de escritorio, se han tomado algunas de estas capas que hemos hablado anteriormente, como la Red Natura 2000, ríos, las zonas de alto valor. Estas son capas que, hablando con el equipo, no solamente de Río España, sino del Ministerio, de Traxa, un poco los advisors, ¿no? Las personas que aconsejaban al Ministerio, de cuáles son aquella información que merece la pena en un primer momento añadir aquí. Habían zonas de alto valor a nivel agrícola, a nivel forestal, ¿vale? Con esta información, además de regiones naturales, de la capa de Corine y pendiente y altura, se hizo un mapa, que es este que veis aquí como resultado, ¿vale? De una zona, un piloto, incluye parte del territorio y marítima, con teselas. Es un índice, ¿vale? Que incorpora todas, que le da a cada capa un peso, ¿vale? Os preguntaréis por qué hexágonos, ¿vale? Y no cuadrículas o otra figura geométrica. Esto tiene, vamos, os puedo pasar un enlace con el detalle paso por paso, pero así grosso modo se refiere a que pensar que la infraestructura verde no es, o el territorio cuando lo estás diseñando no es fija, sino que son corredores, ¿vale? La mejor forma de modelar un corredor es a través de esta figura geométrica. Si lo haces con cuadrados, por ejemplo, te queda muy escalonado, ¿vale? Para parámetros, cuando estás modelando cosas que tienen ese corredor, se recomienda esta figura. También, por ejemplo, los hexágonos tienen la misma distancia todos los puntos que estén dentro de esa área, desde el centro, el centroide, ¿vale? Con el cuadrado, las esquinas están más alejadas que otros puntos. Desde aquí es todo simétrico. Entonces, hay toda una discernación de que esta pues, puede ser una buena forma de representar el territorio. Los colores más verdes, ¿vale? Es donde hay más valor a conservar. Hay zonas marítimas, porque pues aquí también hay, a nivel de la Red Natura, hay zonas específicas que se deben conservar.
Con esto lo que hicimos fue publicar un servicio, ¿vale? Después de correr estos procesos de geoprocesamiento por detrás, se creó un servicio y este es el resultado, ¿vale? De cuáles serían las zonas de alto valor, cuáles serían los corredores, o sea, de dónde una especie iría a otra zona protegida. En Estados Unidos, por ejemplo, se definió un nivel mínimo para hacer estos núcleos de infraestructura. Son dimensiones mucho más grandes, pues por el tamaño del país, ¿no? Ellos usaban, por ejemplo, que el mínimo de cada uno de estas cuadrículas iba a ser de un radio, de un diámetro de 200 metros y que el área fuese en 100 acres. Un caso de idoneidad, ¿vale? Que ilustra muy bien el cómo o el proceso que se debería seguir para el tema de infraestructura verde, es este que hemos hecho con una demo, que es el caso de idoneidad del lince ibérico, ¿vale? Con este caso de estudio, o sea, teniendo en cuenta unas variables, por ejemplo, que el lince no le gusta o no debe estar cerca a núcleos urbanos, ¿vale? Esa era una variable. Le dimos un peso a ello, o sea, zonas que estuviesen lejos de núcleos urbanos, determinar dónde están las vías, igual, lejos de las vías de comunicación. Sabemos que al lince le gusta el matorral, pues se le da a esa capa un peso también, se genera un raster, ¿vale? Se combinan todas estas variables y se da un peso, o sea, algo similar a lo que hicimos con el caso de Valencia, y se hace un cálculo de cuáles son las zonas idóneas para conservar esta especie. Esto tiene por detrás pues unas herramientas de geoprocesamiento y al final lo que conseguimos es no solamente la zona, sino también los corredores de interconexión de estas zonas. Esto es pues un poco un paso a paso de por dónde empezar un proyecto de este tipo. Ahora, ¿qué aplicaciones tenemos para los diferentes usuarios? Pues hay de todo, ¿no? Hay aplicaciones en 2D, en 3D, hay análisis, hay aplicaciones específicas de geodiseño y otras de urbanismo. O sea, he dicho todo mi discurso basándome en medio ambiente, pero también la infraestructura verde incluye zonas culturales, ¿vale? O sea, que pueda conservar, que sean de interés histórico, ¿vale? Es importante, por ejemplo, el tema de drones o de nuevas tecnologías para todo ello. Vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, esto que son los castros en Galicia, ¿vale? Tenemos aplicaciones, por ejemplo, como esta, que me permite ver cosas que a simple vista no tengo. Aquí, en este caso, el castro, ¿vale? ¿Cuál es realmente la delimitación? Combinando una serie de bandas o de capas, puedo tener este tipo de información. Voy a ir abriendo esto para que se vaya cargando. No la abrió. ¿Cómo? No tenemos mucho que explicar lo de Estados Unidos. Bueno, mientras estas van cargando, ¿vale? Nosotros desde ERRI tenemos este portal, ¿vale? Que es sobre infraestructura verde, donde te da acceso a toda la información de patrimonio natural, calidad ambiental, usos del territorio, que podemos acceder. El programa Anda Ríos, no sé si quieres comentar, Diego, algo sobre eso. Bueno, lo comentamos el año pasado, Anda Ríos, era una iniciativa de que salió la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, que nos ha parecido un ejemplo práctico bastante
bastante curioso porque fomenta un poco la educación ambiental. Al final lo que hace es generar a través de herramientas de ERRI, genera una serie de cuestionarios entre las herramientas de Survey 123 y Collector, hacen que los colegios o las ONGs puedan ir a los ríos y tomar datos de su estado físico-químico. Eso enriquece la base de datos que tiene la consejería y además pues, fomenta toda parte de esta educación ambiental. Entonces, sí que estamos denotando que muchos organismos están tirando mucho de este tipo de encuestas ya prácticamente hechas que va enriqueciendo, ¿no? y tiene mucha salida. Bueno, os voy a enseñar algunas de las aplicaciones, ¿vale? Así muy rápidamente, que ya estamos llegando al final. Por ejemplo, esa, ¿vale? Que me permite en 3D pues ver todo el territorio, ¿no? Es un ejemplo de todas las capas de infraestructura verde. Lástima, lo digo por la red que no va fluida. Voy a pasar rápidamente por ellas un poco para que lo veáis. Aquí a nivel de Web App Builder, ¿vale? Tenéis un widget relativamente nuevo, no sé si lo conocéis, que es un modelador de idoneidad, o sea que te permite poner los pesos a las variables, ¿vale? Y te permite pues crear este mapa en tiempo real, ¿no? O sea, aquí lo importante es que sume 100%, pero estas variables pues las puedo cambiar. Por ejemplo, aquí 25 y aquí 10, aquí 15, aquí 30, bueno, 15, ¿no? Será. Al ejecutarlo pues me va a dar un cambio de cómo es el comportamiento de esa variable. Eso a nivel urbanístico también, o sea, mirándolo ya a nivel local, ¿vale? Llevando la infraestructura a nivel local, pues puedo tener toda una serie de información de cómo se comporta mi territorio, cómo debo hacer buen uso de él. Esto pues lo puedo combinar con información tomada por drones. Este es el caso que veíamos, no se ve. Este es el caso del embalse en Murcia, ¿vale? De embalse Los Puentes. Y estos puntos son puntos LIDAR sobre la batimetría de ese embalse. Entonces, todos son información que puedo utilizar con la infraestructura verde. Voy ya para finalizar. No, me lo abrió. Hay varias apps del americano, ¿vale? Que te permiten hacer ese modelamiento. Al final, Estados Unidos ha montado una plataforma de infraestructura verde donde todos los técnicos, gestores del territorio, ciudadanos pueden acceder, ¿no? Hay casos de buenas prácticas, de cómo empezar un proyecto, ¿no? Te dice, bueno, ten claro qué proyecto vas a acometer, qué contenidos necesitas y luego ya te voy a proporcionar herramientas en las cuales tú puedes, como ha dicho Adriana, ponderar temáticos o información del territorio para poder ubicar tu proyecto, ¿no? Sí, al final es, o sea, así como se enseñaba el caso de la cuadrícula, ¿vale? De esa malla en Valencia, al final es decidir cuál es esa mínima porción de territorio que debo conservar, ¿vale? La forma geométrica pues ya es un poco a decidir por quien corresponda, ¿no? Esto es lo que el americano llama los cores. Entonces, al final, estas son una serie de capas, ¿vale? En cada una de ellas tengo unos filtros que puedo aplicar pues, a todo el territorio. Sí, si quieres. No, sí, no, las otras. Es que no va. No va.
O sea, disculpad, pero no... Tenemos aquí por una red. No va es una pena, se han generado diferentes apps, unas son de consulta, como estamos diciendo, de los cores, de esos núcleos de información, ¿no? Otras sirven para ponderar todas esas temáticas y establecer esos lugares de interés y, bueno, la verdad es que se nos ha quedado. No sé si podemos mostrar algunas. De todas formas, si queréis luego, si estáis interesados, os pasamos la URL donde es la plataforma y ahí podéis ojear todas las aplicaciones. No sé si tenéis alguna pregunta. O sea, estas apps básicamente lo que me permiten son hacer filtros, ¿vale? Hacer ese modelamiento que veíamos para dar un peso u otro y saber cuáles son las áreas que tengo que proteger. Hay también una muy chula donde se ve, o sea, cómo está el territorio ahora, qué pasaría si yo no conservo para hacer tipos de predicciones a futuro, ¿vale? O sea, todo ese tipo de modelamientos es lo potente de estas herramientas. Sí, cuenta. Yo tenía una pregunta con respecto a cómo se diseñan las infraestructuras verdes. Sí. Yo creo que una cosa es identificar las áreas núcleo a conservar, las especies que son las zonas potenciales de ocupación, Sí. y otra distinta de los corredores que unen esas áreas núcleo, ¿no? Puede ser un tipo distinto de estructura de paisaje. Igual para ocupar y para recibir necesita un tipo de hábitat muy determinado, pero para moverse por el paisaje la estructura que utiliza es distinta. Al menos no necesita que tenga tanto valor ecológico. Entonces, desde el punto de vista más de ecología que de diseño de infraestructuras, creo que habría que tirar más a modelos un poco más específicos, ¿no? Cuando metemos en estos diseños de infraestructuras verdes, por dónde pueden ir las vías de comunicación de las especies a conservar, creo que habría que desarrollar modelos específicos de movimiento y luego integrarlo con la parte más técnica de las pequeñas arbolados, por ejemplo, una infraestructura verde entre una ciudad, ese tipo de cosas. Vale. No sé si va por ahí la estrategia, todavía no me leí. Bueno, seguro que aquí hay expertos en el tema. El tema de la infraestructura verde es muy amplio. O sea, el tema de los conectores también, digamos que es muy ambiguo. Hay una aplicación de las mejores prácticas que significa qué tipo de proyecto quieres hacer. O sea, a nivel local, a ti te puede interesar proteger pues, una zona recreativa. O te puede interesar, no sé, proteger una zona hidrológica, una zona de ribera. ¿Sabes? Entonces, va a haber proyectos tan diferentes. O sea, el tema del lince es un caso muy específico, pero al final el que gestiona un territorio tiene que ver cuál es su planificación urbanística, que aunque sea lo último, la tiene presente, dónde quiere desarrollar, luego tiene que dar importancia también, a lo mejor, cualquier ermita o cualquier tema cultural a nivel local es muy importante. Entonces, es un punto, digamos, imprescindible para él generar una conectividad que de esa ermita luego se vaya al río y que luego vaya a las zonas verdes, etcétera. Entonces, esa conectividad, como bien dices, en cada caso, entiendo que el experto que esté en ese proyecto dirá cuáles son sus claves, su cartografía o su conectividad, ¿no? Igual cada enfoque que tú quieras darle a la utilidad de una infraestructura verde necesita una metodología distinta. Claro. Sí, 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 sí. Yo entiendo que para simplificar la información, Sí, 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 sí. O sea, tener en cuenta que esto es, digamos, es un piloto. Hemos tomado... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este era un poco, bueno, acabamos, pero un poco lo que os decía, que son los 6 pasos que ellos aconsejan para seguir de cualquier gestor, ¿no?, de infraestructura verde. Entonces ahí te aparece el listado de... Sí, os pasaremos la información. Vale, bueno. Por ahí también hay, no sé, estará aquí, pues también este. Sí, como queráis, si queréis ahora nos lo anotamos, los que estéis interesados. O bueno, si me parece que están también a lo mejor eso, Rafael. La gente que está en la sala, ¿tenemos el correo de las personas que están en la sala? Sí. Pues se os manda, a los que estáis presentes, os manda el correo más o menos de información, ya que no hemos podido presentar algunas aplicaciones, ¿vale?, para que lo tengáis presente. ¿Ok? Bueno, nos hemos pasado 5 minutos. Sentimos que no hayamos podido enseñar el todo, la verdad que era bastante chulo. Pero bueno, vamos a dar continuación a la sesión. Muchas gracias por asistir. Gracias a Adriana por estar con nosotros.